Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, mis hermanos, que lunes tras lunes me han acompañado durante este proyecto tan interesante que es un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva nuevo testamentaria. La palabra de Dios nos anima, nos alienta, nos invita a crecer en santidad y a confiar en Dios porque estamos conociendo a Dios como Él es y Él se nos presenta a través de la revelación que ya tenemos en la Biblia, en los 66 capítulos de la Biblia. El día de hoy estamos dando la continuación al estudio del libro de Isaías y es la segunda parte del estudio. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este estudio, esta presentación, porque Dios nos tiene mucho que decir a través de los profetas. Y el libro de Isaías es un libro profético hermoso, muy completo, 66 capítulos. Yo te invito a que si lo estás escuchando en una grabación, te quedes hasta el final porque realmente te va a bendecir mucho este estudio, como lo hizo conmigo cuando estuve preparando estas líneas. Así que sin más, vamos a iniciar como siempre con la presentación del libro, que es la segunda parte del libro de Isaías. La primera parte está en YouTube, ha tenido buena audiencia. Si no lo viste, yo te invito a que lo veas porque ahí en la parte uno, en el primer video, hablamos acerca de el oficio de profetas. Dimos una introducción amplia, pero muy dinámica, de los profetas. Isaías, recordemos lo que vimos Isaías en el libro de Isaías la clase pasada. Isaías fue un profeta clave cuyo ministerio fue principalmente durante el reino dividido y profetizó principalmente hacia el reino del sur, hacia el reino de Judá. Ahí fue enfocado su ministerio y fue un ministerio enfocado a advertencia sobre el juicio que vendría sobre la nación de Israel, pero también tiene una parte de restauración. El Señor ha sido fiel a sus promesas y es lo que estamos viendo, el carácter de Dios. Dios se mantiene fiel ante un pueblo que ha sido rebelde, que ha violado sus pactos, que ha maltratado y ha tenido por poco los acuerdos, el pacto que hizo con esta nación, la nación de Israel, que lo vemos que es como un microcosmos de lo que Dios tenía pensado hacer con todas las naciones del mundo y se nos revela precisamente en el libro de Isaías. Isaías, como lo puse aquí en la presentación, es un profeta clave o fue un profeta clave en la nación de Israel durante el periodo del reino dividido, donde ejerció su ministerio principalmente en Judá. Su mensaje se centró en la advertencia sobre el juicio de Dios debido al pecado y la violación del pacto establecido con su pueblo. ¿En dónde? ¿Cuándo? Bueno, el pacto mosaico, el pacto que hizo Dios con esta nación que rescató de Egipto ahí en el Sinaí. Éxodo capítulo 19. Vamos a, voy a poner en pantalla la Biblia para que recordemos este pacto que hizo Dios con la nación de Israel. Éxodo 19, y vamos a verlo, vamos a leer los primeros 8 versículos. Yo te invito a que si estás ahí, estás tomando anotaciones o tienes tu Biblia a la mano, que leas con calma Éxodo 19, todo el capítulo 19 y lo leas hasta el capítulo 24 para que puedas tener una comprensión profunda acerca de lo que estaba aconteciendo. Nosotros eh, vemos y leemos lo siguiente. En el mes tercero, o sea, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciaráis a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas de águilas,
y os he traído a mí. Ahora pues, pongan atención, hermanos, si diereis oído a mi voz, ahí viene una condición, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, o sea, si se cumple esta condición, entonces dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es todo el planeta Tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablándole a Moisés estas palabras. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. ¿Y qué dijeron? Lo puse ahí en amarillo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es un compromiso, es un pacto que hace Dios con la nación que había rescatado de Egipto, pero este pacto, a diferencia del pacto abrámico o del pacto davídico que ya hemos estado estudiando, este pacto estaba condicionado a una cosa, a que oyeran e hicieran conforme a la voluntad de Dios, conforme a las palabras que Dios le daría a Moisés, a la ley mosaica y que está documentado en los 5 libros de Moisés, bueno, de Éxodo a Deuteronomio, ¿verdad? Eh, y ellos se comprometieron en este pacto bilateral, donde había una condición, donde ambas partes que estaban involucradas en el pacto tenían que cumplir. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo en ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Esto es el pacto, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí había un pacto, tú y yo conocemos porque ya leímos la historia ya leímos, ya pasamos, ya dimos un sobrevuelo de los 5 libros que escribió Moisés. Después vimos la obra de Josué, ¿verdad? En el libro que lleva su nombre, Josué, cómo entraron a la tierra prometida y cómo empezaron a desobedecer. Llegaron, su misión era conquistar, era terminar con todas las naciones que eran sumamente diabólicas, cuyas religiones consistían en sacrificar incluso a sus propios hijos, hacían sacrificios humanos. Y peor, ¿verdad? Pues lleva un agravante, no solamente sacrificaban personas a sus dioses, que eran demonios, ¿verdad? Bueno, lo sabemos. Dios, la Biblia nos ha quitado esa venda, ¿verdad? De los ojos. Dios no pide sangre humana, pero Satanás es lo que quiere, ¿verdad? De eso, porque odia a la humanidad, por eso es antagónico a él. Y desde Adán y Eva los odió y a toda la humanidad la ha odiado siempre. Demandaban sacrificios humanos, pero aún algo más miserable con un agravante, aún a sus propios hijos ofrecían en sacrificio. Entonces eran pueblos aborrecibles de todas las naciones del mundo, los pueblos que habitaban en esta región de Europa, de Asia Oriental o occidental, de esta región del Medio Oriente eran los pueblos más depravados de todo el mundo. Le ganaban a los mayas y a los olmecas, fueron todavía después, ¿verdad? Los aztecas y todas las culturas prehispánicas que también sacrificaban personas. Estas culturas de estos tiempos eh, patriarcales eran todavía más depravadas, era lo más depravado que existió y ha existido sobre la tierra. Dios no quería que se mezclaran con ellos, Dios quería darles todo ese territorio y bendecir a la nación de Israel, pero vemos que Josué no lo logra. Luego los jueces, ¿verdad? Que también eran como una especie de libertadores, no que juzgaran, sino que tomaban el liderazgo para darle libertad al pueblo cuando por a causa del pecado caían ahí en juicio y caían a filo de espada sobre las naciones que se levantaban sobre de ellos, ¿verdad? Lo vimos también en 1 Samuel, como de un reinado de jueces, ahora ya es un gobierno monárquico. Vemos el rey David, bueno, vemos el rey Saúl, que también fue reprobado. Estudiamos la historia del rey David, de Salomón su hijo,
y a causa de su pecado viene la división del reino, y después viene todo el libro de Reyes, primera, segunda de Reyes y primera, segunda de Crónicas, unos puestos los ojos en el reino del sur, otros en el reino del norte, y vemos cómo de todos los reyes, por ejemplo, de Israel, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y solamente 7 de los 21 reyes que hubo posteriores en el reino de Judá hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero la mayoría, los otros 14, lo hicieron muy mal. Y ahora vemos a Isaías profetizando precisamente al reino del sur. Vemos y entendemos todo lo que vimos en el capítulo 1, que el juicio viene de Dios sobre ellos. Isaías está entonces ahí profetizando. Voy a regresar al capítulo 1 de Isaías. Bueno, voy a seguir el orden de la presentación para ir llevando ese orden en la narrativa. El mensaje de Isaías, el mensaje central de Isaías y de los profetas era juicio y dispersión. El juicio sobre Israel se debe a su desobediencia y alejamiento de su ley, lo que resultó en su dispersión entre las naciones. Esta situación debemos aprender, la desobediencia, ¿verdad? Y el alejamiento de Dios o de la ley de Dios resultó en la dispersión sobre las naciones, fue un juicio de Dios. Esto refleja la seriedad del pecado y su impacto en la relación con Dios. Ahora, no solamente vemos juicio, sino también vemos promesas de restauración. A pesar del juicio, Isaías profetiza una restauración futura sobre Israel. Estamos hablando de Israel. Isaías no profetizó a todas las naciones. Isaías profetizó sobre la nación étnica de Israel, donde Israel será reunido bajo el pacto davídico. Podemos entonces entender que el pacto davídico es el mensaje central del libro de Isaías. El pacto davídico, ahorita lo voy a poner en pantallas para recordarlo, que es la promesa que hizo Dios a David. Esta promesa que hizo Dios al rey David incluye el establecimiento de un reino bajo el liderazgo del Mesías, quien traerá paz y justicia no solamente a Israel, sino a todos los pueblos. Es este descendiente mesiánico. Vamos a hacer una recapitulación del capítulo 1 del libro de Isaías. Vamos a ver que, en primer lugar, Isaías denuncia la hipocresía de Judá, resaltando su pecado y la necesidad de arrepentimiento. A pesar del juicio inminente, el profeta subraya la oferta de gracia y el perdón de Dios a quienes se vuelven hacia él. Vemos entonces que hay perdón y restauración, por un lado, y juicio, perdón y restauración para los que se arrepienten y se vuelven de sus caminos, o juicio para aquellos que quieren quieren permanecer en desobediencia. Voy a poner en la pantalla algunos ejemplos del capítulo 1 del libro de Isaías. Por ejemplo, el verso 2 dice: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? Se rebelaron contra mí, dice Dios. Crié los hijos, él hizo que la nación la nación de Israel se multiplicara cuando estaba ahí en Egipto y creciera en gran manera, ¿verdad? Porque entraron cerca de 72 personas, 70 personas, y salen 2 millones de personas después de 400 años. Entran en libertad y después son esclavizados porque los egipcios tuvieron temor de ellos, eso lo dice su palabra. Entonces Dios los crió y los engrandeció, los protegió, los alimentó bajo las alas de un imperio fuerte, el más fuerte de su época, que era el imperio egipcio. Pero ellos, ¿qué hicieron después de que Dios los libertó? Se rebelaron contra él. Y después dice el verso 4: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová,
provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás, una nación depravada, una nación pecadora. Luego en el verso 21 dice así, cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? O sea, era así como una exclamación, ¿cómo te prostituiste, verdad? Eh, ¿Cómo? Adorando otros dioses que no eran el Dios del cielo. Llena estuvo de justicia, en ella habitó equidad, pero ahora los homicidas. La ciudad se transformó de ser una ciudad justa ahora y donde había habitado equidad, donde iba a ser una ciudad o un pueblo que iba a utilizar Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra, porque eso es el pacto que hizo Dios con Abraham mucho antes de que existiera la nación de Israel. De hecho, es el padre de Israel, pero también es el padre de muchas naciones. Nosotros lo estudiamos ahí en Génesis 12, el pacto abrámico. Génesis 12, del versos del 1 al 3, vemos cómo Dios quería utilizar a la nación de Israel para bendecir a todos los pueblos. Empezó, los crió y ahora se habían prostituido, ahora se había llenado de gente homicida. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios aquí en el verso 27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Todas aquellas personas que se conviertan a Dios, es decir, que se arrepientan de todos sus pecados, ¿verdad? Eh, Serán rescatados. Va a haber un juicio y los convertidos de ella serán tratados por Dios con justicia. Es lo que trato de representar en esta lámina, ¿verdad? Perdón y restauración para unos, mientras que para los que no se arrepienten va a haber juicio. Es lo que está hablando Isaías. Bueno, antes de pasar al capítulo 2, quiero leerles el pacto davídico para que lo vayamos teniendo todos en presente. Eh, Presente viene así a partir del verso 12 al 16 de 2 de Samuel 7, del 12 al 16, dice, lo voy a poner aquí, lo voy a subir un poquito. Le está hablando Dios al rey David y le dice, le está diciendo, y cuando tus días sean cumplidos, cuando mueras, ¿va? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿va? Un descendiente de carne, ¿no? Un descendiente, un hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, pero va a ser uno del linaje de David, el cual procederá de tus entrañas, va a compartir tu ADN, ¿verdad? Porque va a ser tu descendiente directo, y afirmaré su reino. Él, este descendiente de David, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le será el padre y él me será hijo. Fíjense cómo dice el verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este gobernante humano este descendiente de David, va a gobernar para siempre, según la promesa que acabamos de leer en el verso 13. Díganme, ¿quién podría gobernar para siempre si no es un ser humano? Porque es un descendiente de David, pero es un ser humano diferente al resto de los seres humanos porque él va a reinar para siempre. O sea, hace que es un ser humano inmortal, un descendiente de David que va a ser inmortal, que reinará para siempre. Porque esta no es una exageración, no es una figura literaria para que esté adornando con estas palabras el versículo. Esto es muy literal. Este ser humano, descendiente de David, va a gobernar para siempre. Y a lo mejor en esos momentos, en el tiempo que Isaías revela esta profecía, o a lo mejor la gente no podía entender, no podía comprender cómo es que iba a reinar para siempre, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos sabemos que en Cristo se cumple esta condición. De hecho, cuando Jesús liberaba a los endemoniados,
y los endemoniados tomaban las cuerdas vocales de las personas que estaban habitando, que tenían ahí en opresión. Ellos reconocían a Jesús y le decían, Hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? No sé si recuerdan esas partes del Evangelio donde se refieren los endemoniados a Jesús como Hijo de David, porque los demonios sí sabían la identidad verdadera de Cristo. A lo mejor las personas no lo veían, pero el reino espiritual, claro que tenía la seguridad de quién era Jesucristo, el Hijo de David, descendiente del rey David, este Mesías prometido, de lo que estamos leyendo aquí, en la promesa que Dios le hace a David. Y no se apartará la misericordia de él, dice Dios, como la parte de Saúl. O sea, este nuevo gobernante sería perfecto porque Saúl se corrompió y Dios apartó su misericordia de él y lo quitó del reino, ¿verdad? Del reinado. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? Eternamente, por la eternidad. Ese es el pacto davídico. Bueno, así me regreso a la presentación. Vamos a entrar entonces al capítulo 2 del libro de Isaías. Aquí viene una profecía sobre el futuro glorioso del monte de Jehová y la atracción de las naciones. Bueno, vamos a leer, lo voy a poner en pantalla, Isaías capítulo 2 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será conformado, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la batalla. Qué interesante visión tiene Dios, le revela Dios a Isaías. Dice así, en los últimos días, el Señor exaltará su monte y atraerá a todas las naciones para instruirlas en su ley, trayendo un reinado de paz, de justicia y de paz universal bajo su soberanía. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Vamos a ver entonces, analizar estos 4 versículos, Isaías 2, del 2 al 4. Hay una profecía sobre el futuro glorioso del monte de Jehová y la atracción de las naciones. Los últimos días, o se puede también leer como en los postreros días o los últimos días, los días finales, ¿verdad? Que también utilizó mucho esa expresión nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo combina la visión gloriosa del futuro reino de Dios con una advertencia seria sobre la vanidad y el orgullo de Israel, la idolatría. Todo el capítulo 2 está hablando de eso. Por un lado muestra una esperanza mesiánica de un mundo transformado por la justicia, pero más adelante en este mismo capítulo, Isaías o Dios por medio del profeta Isaías hace un llamado para vivir bajo la luz del Señor y abandonar toda confianza en el hombre y en ídolos. Vamos entonces a bosquejar estos versículos para verlos. En primer lugar, vemos en este texto bíblico, la preeminencia del monte de Sión. En el verso, en el verso 2, la primera parte, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Dice así, la casa de Jehová. ¿A qué se refiere con la casa de Jehová? Bueno, la casa de Jehová es el templo de Dios. ¿O no? Esa es la casa de Jehová es el templo de Dios.
¿Dónde está la casa de Jehová? En un monte. Geográficamente, como lo puse aquí en la presentación, bueno, hoy sabemos que está la cúpula, ¿verdad? La cúpula dorada de la mezquita, pero toda esta área, que es donde está la ciudad, de la ciudad antigua de Jerusalén, donde está el muro de los lamentos y todo eso, está sobre un monte. Enfrente de este monte hay otro monte que se llama el Monte de los Olivos, que si vamos hoy a visitar Jerusalén, vamos a encontrar que el Monte de los Olivos, que es el monte que está enfrente, justo enfrente, pues está lleno de tumbas. Ya no hay olivos como antes, en los tiempos de Cristo, ahora está lleno de tumbas. Y todo esto tiene un significado. ¿Por qué? ¿Por qué está lleno de tumbas el Monte de los Olivos? Bueno, porque los judíos esperan que cuando regrese, cuando venga el Mesías, Él va a descender sobre ese lugar. Los cristianos sabemos que Cristo ya vino, el Mesías ya vino, y, y vino una vez y va a regresar por segunda vez. Pero todo esto se basa, todo este conocimiento es porque sobre el Monte de los Olivos es el primer lugar de este mundo donde nuestro Señor Jesucristo va a establecer o va a pisar, ¿verdad? Con las plantas de sus pies de regreso este mundo. ¿Dónde lo vemos? Bueno, lo encontramos en Zacarías 14. Sin embargo, vemos que la primera parte de la profecía de Isaías dice que en lo postrero de los tiempos, o en los últimos tiempos, o en los tiempos finales, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, eh, y será exaltado sobre los collados. Actualmente, geográficamente y topológicamente, este monte donde está el templo, o donde estuvo el templo, ¿verdad? Del judío, está sobre un monte, pero no es el más alto de los montes que están alrededor. Pero también entendemos que las palabras de Isaías, que dice que va a ser como casa, será confirmado el monte como cabeza de los montes, va a sufrir algún cambio eh, topográfico que nos lo confirma Zacarías, capítulo 14, lo voy a poner aquí en pantalla a partir del verso 4. Dice que cuando nosotros sabemos que Cristo ya vino, pero va a regresar, ¿verdad? O sea que en los postreros tiempos, desde la óptica de Isaías, es un periodo muy largo de tiempo. Cada vez que veamos en Isaías en los postreros días, está hablando no de la segunda venida de Cristo, sino está hablando de un periodo mucho más extenso, que es desde el advenimiento de Cristo en su primera venida hasta su segunda venida. O sea, es un periodo de tiempo bastante largo. En esto, que ahorita ya van 2000 años que aconteció todo esto, eh, es un periodo largo. Cristo sabemos que ya vino y va a regresar. Cristo hizo unas cosas en su primer venida, lo más importante para nosotros, para la humanidad, era salvarnos de una muerte eterna por medio de la fe en Jesucristo, la proclamación del Evangelio. Y cuando venga por segunda vez, su obra va a concluir, que ahora es redimir el resto de la creación. Ahorita ya nos redimió y todos los que hemos creído en Cristo desde que vino hasta el día de hoy, hasta que venga, ya no, tenemos una plena seguridad de salvación. Cristo ya nos redimió, pero su reino no se ha establecido. Hoy en día Cristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas, en el lugar de mayor honor. Pero Cristo va a regresar a este mundo, no va a quedarse en un mundo espiritual, ahí en el cielo, ¿verdad? En las nubes o donde sea. El reino de Cristo va a ser establecido aquí, según lo estamos leyendo aquí en Zacarías. Este rey va a venir y va a sentar sus pies, va a firmar sus pies. ¿En dónde? En el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos, o sea, va a haber un terremoto, algo va a pasar, porque se va a partir por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. O sea, aquí va a haber algo sumamente escandaloso, ¿va? Se va a partir este cerro, este monte, y se va a hacer un valle muy grande por en medio. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte
y la otra mitad hacia el sur. O sea, este monte va a subir un cambio, a lo mejor un gran terremoto que lo va a partir de oriente, ¿verdad? Al oriente y hacia el occidente, del norte y hacia el sur. Y dice así Zacarías, que le está profetizando a los israelitas. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Fíjense cómo le llama Zacarías. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Tú y yo sabemos que él es Cristo. Jesucristo es Jehová también, ¿verdad? Y, no sol- y por Apocalipsis sabemos que Cristo va a venir junto con todo su ejército y con nosotros, con la iglesia, con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Nótese con esta expresión aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental. ¿Cuál es el mar que está al oriente, o mejor dicho, al este de Jerusalén? Pues es el Mar Muerto. Hoy en día, si tienes la oportunidad de ver un mapa o mejor, ¿verdad? Ir a Jerusalén, se alcanza a ver desde entrando a la ciudad de Jerusalén, hacia la distancia, como a unos 25 o 30 kilómetros de distancia, se alcanza a ver el Mar Muerto. Es increíble, es maravilloso. El Mar Muerto está a la vista. Claro, está lejos, como a 20, 25, 30 kilómetros de distancia, pero se alcanza a ver el Mar Muerto desde entrando a la ciudad de Jerusalén. Como es una zona montañosa ya elevada, se alcanza a ver el Mar Muerto. Ese es el mar oriental del que habla Zacarías. Y la otra mitad hacia el mar occidental. O sea, estas aguas que van a salir de la santa ciudad de Jerusalén, parte de esas aguas se van a ir al mar muerto y la otra y otra corriente va a ir hacia el mar occidental. ¿Dónde, qué mar está al occidente de Jerusalén? Bueno, está el mar Mediterráneo. Ese es el mar occidental. En verano y en invierno. De Jerusalén van a salir aguas, pero van a ser aguas vivas y van a salir constantemente, van a fluir todo el tiempo. Dice así Jesús en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús también le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Si tú supieras quién te pide de beber, y el don de Dios tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva y nunca más tendría sed. La samaritana le dijo, bueno, pues suenan mejor tus aguas que las que estoy sacando de este pozo, ¿verdad? Dame de esas aguas. Bueno, ahorita a la luz de Zacarías vemos lo que está aconteciendo, eh, que va a haber un cambio por medio de un terremoto, cuando Cristo venga y pise Tierra Santa, va a transformarse geográficamente ese lugar, topográficamente, mejor dicho, esa región. Y el monte donde está el templo de Dios va a ser el templo más alto, ¿verdad? Va a firmar ese templo. También el monte es un símbolo de liderazgo, de reinos. Y claro, que ahí va a reinar Jesucristo, Jehová, que así lo dice Zacarías, ¿va? Jehová, el Dios nuestro, va a venir y va a descender ahí. Entonces, estos cambios geológicos o topográficos definitivamente son literales. Algo va a pasar porque Isaías nos está diciendo que se va a afirmar el monte de Sión, donde está la casa de Dios. Después la siguiente parte o la segunda sección del versículo 2 de Isaías, Isaías 2:2, habla de una peregrinación de los pueblos, de gentiles, y correrán a él todas las naciones.
Y vendrán muchos pueblos, o sea, bueno, vamos a leerlo, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es algo aquí incluso antagónico, extraño. ¿Cómo es posible? Imagínate que somos israelitas y que estamos viviendo en los tiempos de Isaías. Las naciones que no eran la nación de Israel eran prácticamente enemigos de Israel, empezando por los asirios, que los llevarían a la cautividad, y bueno, que los llevaron a la cautividad, los babilonios, ¿verdad? Los persas, o sea, las naciones gentiles, los egipcios, todos eran enemigos de Israel. Pero ahora resulta ser lo que estamos viendo aquí, que estas naciones gentiles, no judías, no circuncidadas, ¿verdad? Eh, también irían y correrían a Jerusalén. Díganme si esto ya aconteció en la primera venida de Cristo. No, pues ¿qué va a acontecer? Pues ya hasta agarraron a Jesucristo y lo crucificaron y martirizaron a sus apóstoles, a todos, excepto a Juan, que murió, ¿verdad? Exiliado en Patmos. Y eso porque Dios todavía tenía un mensaje que darnos y utilizó a Juan para darnos la revelación, el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Pero por supuesto que eso no ha acontecido. Hoy en día las naciones siguen siendo antagónicas para la nación de Israel y tristemente muchos cristianos que ignorantes de la palabra, de la profecía, de la escatología, se dicen ser antisionistas y odian a los judíos y argumentan que el Israel de hoy no es el Israel de la Biblia. Bueno, pues tampoco el México de hoy era el México de hace 100 años. Pues ya todos esos mexicanos ya murieron. Por supuesto que la nación de Israel, nada más hay que ver qué naciones existen y existe hoy la nación de Israel. Es una nación literal. Y las naciones gentiles, ahí está la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, antagónica y enemigo de Israel y les llama asesinos y les llama homicidios. No vamos a entrar en esa discusión. Yo creo que hay mucho que leer y que aprender antes de tener un juicio para poder nosotros expresarnos. Tenemos que leer mucho y estudiar mucho de la historia de la nación de Israel actual, cómo surge y nace, y quiénes vivían antes y quiénes vivían durante prácticamente de todos estos los 2000 años después de Cristo, después de la gran dispersión, después de la destrucción y de la persecución sufrida en el año 70 después de Cristo hacia esta nación. Pero por supuesto que estamos hablando de la nación de Israel, pero los gentiles están ahí, lo vemos ahí que van a venir a adorar a Israel. Fíjense cómo hasta hoy en día eh, siguen siendo enemigos los gentiles de la nación de Israel. Dice Jesús profetizando en los últimos tiempos en Lucas 21-24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada ¿por quién? Por los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el último de las personas que Dios sabe que se van a convertir a Cristo, se convierta a Cristo y tome una decisión. Cuando la última persona se añada a la iglesia de Jesucristo, entonces ahí se va a cumplir el tiempo de los gentiles, viene el arrebatamiento de la iglesia y después viene un juicio sobre las naciones gentiles. Vienen juicios que encontramos en Apocalipsis, grandes juicios, mucha mortandad sobre todo el mundo, porque es un juicio que viene de Dios hacia los gentiles. Y después ya viene el reino milenario, ¿verdad? De Cristo, cuando está aconteciendo todas estas profecías que vemos. Entonces, por supuesto que este es un periodo largo para que se cumpla lo que viene aquí en Isaías. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Muchos pueblos, ¿por qué? Porque se van a convertir al Señor y van a ir literalmente a estas,
lugar geográfico de la ciudad de Jerusalén, donde está el templo de Dios, van a venir a adorar a Dios y a aprender de nuestro Señor y a caminar por sus sendas, porque de Sión, dice, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Continuamos el estudio, el análisis de estos versículos y en el versículo 4 nos habla de un juicio justo y equitativo. Dice que Dios y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. ¿Quién? Dios. Dios mismo va a estar juzgando a las naciones. Entonces aquí entendemos que Dios mismo, reinando desde la ciudad santa, va a tomar decisiones ejecutivas, no solamente sobre la nación de Israel, sino sobre las naciones. Veamos el plural, y juzgará entre las naciones. Algunos hermanos cristianos consideran que la iglesia ha sustituido a la nación de Israel y que ahora todos los cristianos somos el Israel espiritual. Pero ese pensamiento, a pesar de que no es una doctrina relevante e importante que nos pueda dividir doctrinalmente, seguimos siendo hermanos, ¿verdad? Quienes piensan que la iglesia vino a sustituir a Israel, es una doctrina secundaria. ¿Cómo podrían explicar entonces el plural y juzgar entre las naciones? ¿Acaso Dios va a juzgar entre naciones no conversas? Bueno, ciertamente después, durante su reinado, van a existir naciones. En este reino milenial va a haber naciones y pueblos. Va a estar la nación de Israel, pero van a estar los mexicanos y van a estar los de Argentina, los de Colombia, los de todas las naciones, prácticamente, gentes de todas las naciones y pueblos del mundo. Y él va a estar ahí juzgando, tomando decisiones ejecutivas y decisiones judiciales, porque en este reino va a haber pecado. No en la cantidad que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que es realmente terrible, que ya nos da miedo salir a la calle, nos da miedo que nuestros hijos salgan porque estamos ahí al pendientes del teléfono, avísame, prende tu ubicación porque quiero ver dónde estás, cómo estás, porque hay mucha maldad en el mundo. Sin embargo, no va a haber ese nivel de maldad, pero va a haber orden. Cristo va a juzgar con vara de hierro, Él va a regir a las naciones, a todas las naciones que estén en ese periodo de la historia. ¿En qué periodo de la historia? En los últimos tiempos. Bueno, y sigue así, Dios juzgando con juicio equitativo, y continúa Isaías diciendo, em, y juzgará a las naciones y a los muchos pueblos. La segunda parte del versículo, del capítulo, del verso 4 dice que habrá paz universal. No puse aquí el versículo, lo voy a poner aquí en pantalla para leerlo. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Nos está hablando de una transformación de todas las armas, que en el tiempo de Isaías había espadas. Ahora tenemos AK-47, calibre 50, misiles, aviones destructores. ¿Cuántas cosas estamos viendo en los conflictos actuales bélicos? Sin embargo, todas las armas van a ser eliminadas. ¿Cuánto se gasta en presupuesto? ¿Cuánto cuesta un misil Patriot? De esos que Estados Unidos tiene repleto sus destructores y sus portaaviones, y que navegan, ahorita están cerca de Venezuela, ¿verdad? En el mar Caribe, pero también hay unos que están rodeando a México, en el Golfo, en el Pacífico, hay otros que están en Europa. ¿Cuánto cuesta un misil Patriot? $2 millones, creo que es lo que escuché en las noticias que puede llegar a costar un misil Patriot. Y disparan como si fueran fuegos artificiales, ¿verdad? ¿Cuánto dinero se destina hoy en día para tener un ejército? Pues todos los soldados reciben un salario. ¿Cuánto dinero tiene que disponer el gobierno de sus arcas
para pagarle su sueldo a los soldados, para invertir en desarrollo e investigación en armamento. ¿Cuántos recursos naturales se tienen que ocupar para mantener toda esta infraestructura bélica? Si todo este dinero, imagínense que todo el dinero que gastan las naciones se invirtiera o en otras cosas que fueran productivas y que fueran de beneficio para toda la sociedad, yo estoy seguro que no habría hambre, ¿verdad? No habría tantos temas de hambrunas y tantos temas de contaminación, porque a lo mejor todo esto se iría en tecnologías, en desarrollo de tecnologías verdes. Sin embargo, nuestro Señor lo va a hacer. Él va a transformar, va a terminar con las guerras. Ya ya va a haber paz mundial. Ya no va a haber conflictos en ninguna nación, de ninguna nación se va a estar peleando contra otra nación. Va a haber una paz universal, una paz mundial. La gente se va a dedicar al cultivo en lugar de dedicarse a la guerra. Ya no se van a adiestrar para la guerra. Va a haber esperanza en la reconciliación porque ahora vamos a tener un árbitro gobernando, tomando decisiones ejecutivas y judiciales, que es nuestro Señor Jesucristo gobernando, el Hijo de David, gobernando desde la ciudad de Dios, Jerusalén, pero Jerusalén geográfico, la que está a las costas del mar Mediterráneo, a espaldas, ¿verdad?, del mar Muerto, arriba de Arabia Saudita, abajo de Rusia y de toda esa parte geográfica. Eh, bueno, continuamos. Les pongo la presentación. Hay esperanza y reconciliación. Todas las naciones van a salir a adorar a Dios. Esto es algo hermoso que encontramos en el capítulo 2 de Isaías. Y no solamente toma eso, Isaías continúa eh, profetizando acerca del futuro de Israel. Dice así la palabra de Dios. Voy a poner la Biblia. Regreso aquí a Isaías 2. Dice el verso 17. La altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. El orgullo es un pecado terrible, es la raíz de muchos de los pecados actuales. El orgullo, la soberbia, va a ser abatida por Dios, porque es el pecado que tuvo Satanás cuando se rebeló contra Dios. Fue el orgullo, él quería ser igual a Dios. Un hombre altivo, un hombre soberbio, no considera los caminos de Dios. Dios nos va a poner a todos en nuestro lugar. Él va a quitar totalmente a los ídolos. Dice así el verso 12, me va a regresar unos versículos, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido. Acuérdense que antes de que pasen todas estas cosas, Dios va a juzgar a los gentiles. Antes de que corran a buscar a Dios, Él va a abatir a todos los soberbios, a todos los altivos. Sobre todo el mundo, Dios derramará su juicio. Y continúa Isaías profetizando, y quiero dar esto como introducción para la siguiente clase, porque ahora vamos a estar hablando del futuro rey, de ese hijo de David. Y dice el verso 2 del capítulo 3. Me voy a regresar desde el verso 1. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, y el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Bueno, todas estas cosas que estaba profetizando el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén, esto aconteció.
Aconteció con el exilio babilónico. Llegó el imperio babilónico, y eso ya lo leímos y lo estudiamos, y cuando toma a Judá, no se lleva a todos al exilio. ¿A quiénes se lleva Nabucodonosor? Se lleva a las mejores personas de Israel, al hombre de guerra, al juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, a lo mejor de lo mejor, se lo llevan a Nabucodonosor. Isaías estaba profetizando, al igual que lo hizo Ezequiel y Jeremías, que vendría un juicio sobre esta generación rebelde. Nosotros vimos que todas estas cosas ya acontecieron y cómo venía ese juicio sobre él. Sin embargo, dice el capítulo 4, me regreso aquí a la Biblia, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para la hermosura y gloria y el fruto de la tierra y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Aquí hay un filtro que hace el Señor, y el que fuere dejado, el que en Jerusalén será llamado santo. Aquí vemos el renuevo de Jehová es lo que la Biblia nos habla de esta esperanza, ¿verdad? El renuevo de Jehová es este gobernante que vendría. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios que en sus propios ojos, hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar la bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano, y le hirió y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrogados en medio de las calles. Con todo esto se ha hecho, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano será extendida. Nosotros sabemos que vino una gran destrucción sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El juicio de Dios se derramó sobre esta nación porque no quiso entender el juicio de Dios y fueron llevados a la dispersión. Sin embargo, Dios no ha desechado a la nación de Israel. Él los volverá a reunir, y todos los judíos que hoy en día no creen en el Mesías creerán en él, y continuará el cumplimiento de todas estas profecías que encontramos. La próxima clase vamos a estudiar y nos vamos a enfocar sobre la profecía de Isaías capítulo 9 verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llevará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A partir de la siguiente clase, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a estar estudiando acerca de la profecía de Jesús, del Mesías, del Hijo de David, y lo vamos a relacionar con todas las promesas que Dios nos da para que podamos nosotros comprender que Dios todavía no ha desechado a la nación de Israel, y que los muchos pueblos, los gentiles de los cuales pertenecemos nosotros, la iglesia, seremos gobernados por este Mesías en un futuro, y veremos cómo vamos a ver el cumplimiento de todas estas bellas y hermosas profecías que nos deben de dar esperanza y paz. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, si hay alguien que todavía no tenga a Cristo en su corazón y que esté en este estudio, es importante entonces que reflexiones. Yo te invito a que reflexiones, a que medites, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios son las palabras del Dios viviente, que producen en nosotros santidad y santificación, que producen en nosotros
el arrepentimiento que Dios nos pide y por medio de Cristo podemos nosotros encontrar la reconciliación con Dios para que podamos nosotros aspirar a todas estas promesas hermosas. Primero es necesario que reconozcamos nuestra pecaminosidad, que hay un arrepentimiento genuino, que nos acerquemos a Cristo de todo corazón para que Cristo haga en nosotros un proceso de regeneración, que comience en nuestro espíritu, que nos envista de su Espíritu Santo en nosotros, y así podemos estar reconciliados con Dios y tener entonces una mente que pueda comprender la palabra de Dios con profundidad, y va a producir eso en ti, como lo está haciendo en todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Va a producir santidad y va a producir frutos, y entonces seremos bendecidos y seremos unidos al reino de Dios, que será establecido en este mundo y después de este reino, un reino eterno donde ya no habrá más maldad y todo será armonía y paz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Oremos, cerremos el estudio con una oración para darle tiempo a las peticiones de oración que nos han hecho favor de llegar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la profecía. Gracias por este libro tan hermoso de Isaías, donde ahorita tú nos estás mostrando el juicio sobre que ejerciste sobre una nación rebelde, una nación que no quiso comprender tu voluntad, que no quiso hacer las cosas, Señor. Ahora nosotros podemos ver tu carácter, pero también vemos tu misericordia, tu juicio y tu misericordia. Padre Santo, bendice a cada persona que está en este estudio, los que lo están viendo por internet. Ábrenos a todos el entendimiento para que podamos nosotros ver lo admirable que eres, lo misericordioso que eres un Dios amoroso, que no quieres juicio para nosotros. Padre Santo, ayúdanos a arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal. Bendícenos y guárdanos para tu gloria, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.